Evangelio de hoy. Miércoles 12 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, versículo 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escuchadme todos y entended. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre. Y después se expulsa en lugares retirados. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y añadió: lo que sale de dentro, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaño, deshonestidad, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. La verdadera pureza según Jesús. Este pasaje del Evangelio de Marcos es una enseñanza fundamental de Jesús sobre la pureza y la santidad. Los fariseos y los maestros de la ley estaban obsesionados con las normas externas de pureza, creyendo que ciertas prácticas rituales los acercaban a Dios. Jesús, en cambio, revela que la verdadera pureza no depende de lo exterior, sino de lo que hay en el corazón. La enseñanza de Cristo es radical porque rompe con una mentalidad profundamente arraigada en la sociedad judía de su tiempo. Para muchos, la pureza dependía de lo que se comía, de los lavados rituales, de evitar el contacto con personas consideradas impuras. Sin embargo, Jesús enseña que lo que realmente contamina al ser humano no es lo que entra en él desde fuera, sino lo que brota de su interior. Al decir que nada externo puede hacer impuro al hombre, Jesús está declarando que el verdadero problema no es lo que comemos o lo que tocamos, sino lo que dejamos crecer en nuestro corazón. Es una enseñanza que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer que la raíz del mal no está fuera, sino en nuestro interior. La ceguera espiritual de los discípulos. Cuando Jesús explica esta enseñanza, sus propios discípulos tienen dificultades para entenderla. Esta incomprensión muestra cuán arraigada estaba la idea de que la pureza dependía de normas externas. Jesús les reprocha su falta de entendimiento y les explica con claridad. Los alimentos no pueden hacer impuro al hombre porque no entran en su corazón, sino en su estómago y luego son expulsados. Con esto, el evangelista aclara que Jesús declaró puros todos los alimentos, marcando una ruptura con las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Pero lo más importante es que Jesús no solo habla de la alimentación, sino de un principio mucho más profundo. La santidad no consiste en evitar ciertas cosas externas, sino en purificar el corazón. Los discípulos, como muchos de nosotros, estaban acostumbrados a pensar en la religión en términos de normas y prohibiciones externas. Jesús los invita a dar un paso más allá y comprender que la verdadera relación con Dios no se basa en ritos externos, sino en la transformación interior. El corazón como fuente de impureza. Jesús señala que lo que realmente
contamina al ser humano es lo que sale de su corazón. La lista de pecados que menciona es extensa y abarca tanto actos como actitudes internas. No solo menciona acciones visibles, como el robo o el homicidio, sino también disposiciones internas, como el orgullo, la envidia o el engaño. Esto nos muestra que el pecado no comienza con las acciones, sino con las intenciones. Antes de cometer un pecado, este ya ha sido concebido en el corazón. Un asesinato no ocurre de la nada. Antes ha habido odio, rencor o envidia en el corazón. Un adulterio no sucede por casualidad. Antes hubo deseo desordenado y falta de fidelidad en el interior. Jesús nos invita a examinar nuestro propio corazón y a darnos cuenta de que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Muchas veces nos preocupamos por evitar ciertas cosas externas, pero no prestamos atención a lo que permitimos crecer en nuestro interior. El corazón es el centro de nuestra vida espiritual. Si nuestro corazón está limpio, nuestras acciones serán puras. Pero si nuestro corazón está lleno de orgullo, egoísmo o rencor, nuestras obras reflejarán esa impureza. La necesidad de un examen de conciencia profundo. Uno de los grandes peligros en la vida espiritual es la autojustificación. Muchas veces, tendemos a ver el pecado como algo ajeno a nosotros, como si solo estuviera presente en el mundo exterior, en las malas influencias o en ciertas situaciones externas. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar dentro de nuestro propio corazón y reconocer que el mal no proviene de fuera, sino de lo que permitimos crecer en nuestro interior. Por eso, es fundamental hacer un examen de conciencia sincero y profundo. No basta con evitar los pecados más evidentes. Debemos también identificar aquellas actitudes ocultas que nos alejan de Dios. El orgullo disfrazado de autosuficiencia. La envidia oculta detrás de una falsa humildad. El egoísmo disfrazado de prudencia. La falta de caridad que se esconde tras la indiferencia. El verdadero cristiano no se conforma con una revisión superficial de su vida, sino que pide al Espíritu Santo que le revele lo que realmente hay en su corazón. Solo cuando somos conscientes de nuestra fragilidad, podemos acudir a Dios con humildad y pedirle que nos transforme. El poder de la conversión interior. Jesús no solo nos muestra el problema, sino que nos ofrece la solución, la conversión del corazón. No basta con evitar las ocasiones de pecado o tratar de cambiar ciertas conductas. Necesitamos una renovación profunda de nuestra mente y nuestro espíritu. San Pablo nos exhorta en su carta a los romanos: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La conversión no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación total de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Es un proceso continuo que dura toda la vida, porque siempre habrá aspectos de nuestro corazón que necesitan ser purificados. La buena noticia es que no estamos solos en este proceso. Dios nos da su gracia, nos ofrece su palabra, los sacramentos y la guía del Espíritu Santo, para ayudarnos a crecer en santidad. Nuestra tarea es abrirnos a su acción y permitirle que nos transforme desde dentro.
El amor como signo de un corazón puro. Un corazón puro no es solo aquel que evita el pecado, sino aquel que ama verdaderamente. Jesús nos enseña que la pureza de corazón no se define por normas externas, sino por la capacidad de amar a Dios y al prójimo con sinceridad. El mayor peligro de una religiosidad basada en lo externo es que puede llevarnos a la rigidez, a juzgar a los demás y a olvidar lo esencial. Cuando el amor no es el centro de nuestra vida, podemos caer en una fe estéril, donde lo importante es cumplir normas, pero sin una verdadera relación con Dios. Jesús nos muestra que la pureza auténtica no es solo evitar lo malo, sino buscar activamente el bien. No basta con no odiar, debemos amar. No basta con no robar, debemos ser generosos. No basta con no mentir, debemos ser testigos de la verdad. La verdadera santidad no se mide por lo que evitamos, sino por el amor que somos capaces de dar. La humildad para reconocer nuestra necesidad de Dios. Al final, este pasaje del Evangelio nos recuerda que todos necesitamos ser purificados. Nadie puede decir que su corazón está completamente libre de egoísmo, orgullo o malas intenciones. Todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro las semillas del pecado. Pero el mensaje de Jesús no es de condenación, sino de esperanza. Él nos muestra el problema para que busquemos la solución en Dios. La clave está en la humildad. Reconocer que necesitamos su gracia. Que por nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado. Pero que con su ayuda podemos alcanzar una verdadera transformación interior. El peligro de una fe vacía y ritualista. Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana es no caer en una fe meramente externa, basada en rituales sin un verdadero compromiso del corazón. Jesús confronta este problema con dureza en su tiempo, señalando que los fariseos cumplían muchas normas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hoy en día, corremos el mismo riesgo. Cuando practicamos la fe de manera superficial, sin dejar que transforme nuestra vida. Podemos asistir a la iglesia, rezar y cumplir con ciertas normas. Pero si no hay un cambio real en nuestro interior, nuestra relación con Dios sigue siendo débil y vacía. El verdadero cristianismo no es solo un conjunto de reglas, sino una relación viva con Dios. Esto significa que no basta con hacer lo correcto exteriormente. Es necesario que nuestra fe nos transforme desde dentro. Si seguimos a Cristo solo por costumbre o por tradición, sin un deseo sincero de cambio, terminamos convirtiéndonos en cristianos de apariencia, pero sin profundidad espiritual. La vigilancia sobre nuestros pensamientos y deseos. Jesús nos advierte que el mal no viene de fuera, sino de dentro de nuestro corazón. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué estamos permitiendo entrar en nuestra mente y en nuestro interior? Muchas veces nos enfocamos en evitar ciertas conductas visibles, pero descuidamos lo que permitimos crecer en nuestros pensamientos y emociones. Las malas acciones no surgen de la nada. Primero son pensamientos, luego deseos. Y finalmente se convierten en actos. Si no cuidamos lo que pensamos y sentimos, terminamos actuando en consecuencia. Por eso, es fundamental que filtremos lo que entra en nuestra mente. A través de lo que vemos, escuchamos y consumimos. Si alimentamos nuestro interior con valores negativos,
egoísmo o resentimiento, tarde o temprano. Eso se reflejará en nuestra forma de vivir. Vivir con un corazón puro no significa solo evitar el pecado exterior, sino también limpiar nuestra mente de pensamientos destructivos, de actitudes negativas y de deseos desordenados. Solo así podemos vivir realmente en santidad y en comunión con Dios. El poder del perdón para sanar el corazón. Entre los pecados que Jesús menciona en este pasaje, muchos tienen su raíz en la falta de perdón. El rencor, el odio, la envidia y el orgullo surgen cuando dejamos que las heridas del pasado se conviertan en amargura. Un corazón que guarda resentimiento es un corazón que poco a poco se llena de impureza, alejándose de Dios y del prójimo. El perdón es una de las decisiones más difíciles, pero también más poderosas que podemos tomar. No solo nos libera del peso del rencor, sino que también nos purifica interiormente. Jesús nos enseña que la verdadera pureza no consiste solo en evitar el pecado, sino en vivir en amor. Y no hay amor sin perdón. Si queremos vivir con un corazón puro, debemos aprender a perdonar, a soltar el pasado y a confiar en la justicia y la misericordia de Dios. Solo así nuestro interior estará libre de la carga del odio, y podremos experimentar la verdadera paz que Cristo nos ofrece. El Espíritu Santo como guía para la pureza de corazón. Intentar vivir con un corazón puro solo con nuestras propias fuerzas es una tarea imposible. La naturaleza humana es débil, y por más que nos esforcemos, siempre tendremos pensamientos, deseos y actitudes que no reflejan la voluntad de Dios. Por eso, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos purifica y nos transforma desde dentro. El Espíritu Santo actúa en nuestra vida de muchas maneras. A través de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos y de la comunidad de fe. Cuando le damos espacio en nuestro corazón, Él nos ayuda a identificar las áreas que necesitan ser sanadas, y nos da la fuerza para cambiar. Sin su ayuda, corremos el riesgo de caer en la desesperación o en la autosuficiencia, creyendo que podemos ser santos por nosotros mismos. Abrirnos al Espíritu Santo significa permitirle que nos guíe, que nos corrija y que nos lleve a una relación más profunda con Dios. Solo así podremos mantener un corazón limpio y vivir de acuerdo con la enseñanza de Jesús. La llamada a la verdadera pureza. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre dónde estamos poniendo nuestra atención en nuestra vida espiritual. ¿Nos preocupamos demasiado por las apariencias externas y descuidamos nuestro corazón? ¿Nos esforzamos por cumplir normas sin trabajar en nuestra conversión interior? Jesús nos muestra que la verdadera santidad no está en lo que entra en nosotros, sino en lo que sale de nuestro corazón. No es suficiente evitar ciertas cosas externas. Necesitamos una transformación profunda que nos lleve a vivir según la voluntad de Dios. La llamada de Cristo es clara. No basta con parecer buenos, debemos serlo realmente. No basta con evitar lo externo. Debemos trabajar en lo que hay dentro de nosotros. La verdadera pureza no se logra con rituales, sino con un corazón entregado a Dios, que busca vivir en amor, verdad y justicia.